Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos al mundo mágico de DECAU. ¡Hola! Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Cubi. ¿Cómo estás hoy? Bien, Jazmín. Con ganas de ver qué aprenderemos hoy. Me gusta aprender cosas nuevas con ustedes. Y a nosotros nos encanta aprender contigo, porque siempre nos compartes todo lo que sabes también. Entonces, ¡empecemos! Bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de DECAU. Un programa de Aprendo en Casa, iniciativa del Ministerio de Educación, para seguir descubriendo nuevos conocimientos de manera práctica y divertida. Estas semanas estamos conociendo los fenómenos naturales. Y hoy vamos a aprender más, así que llama a todas las personas con las que vivas para que se nos unan, porque aprender juntas y juntos es mucho mejor. ¿Llamamos a nuestras amigas y amigos? Me parece que ya se conectaron, Cubi. Bienvenidos Carmen, Laura y Juan. Kami saraki, kun hamasiptasa. Abiroe bancaripe, jeroe bancarope. Hola. Ejercicios hacer deben para saludables estar siempre. DECAU tiene mucha razón. Movernos un poco nos va a llenar de energía para enfrentar nuestros retos del día. ¡Vamos a activarnos! Hola, ¿cómo están? Soy Juan José y hoy vamos a hacer una secuencia inspirada en el graffiti. ¿Saben qué es? Les cuento que es un tipo de arte que podemos ver en muros y paredes en las calles, siempre y cuando contemos con las autorizaciones y no estemos dañando ningún espacio público o privado. Para empezar, cada color que yo diga tiene un movimiento. Si digo rojo, ustedes deben saltar abriendo y cruzando las piernas. Si digo verde, hago el gesto de saludar y retrocedo. Y si digo amarillo, me pongo en cuclillas. ¿Están listos? Vamos. Amarillo. Amarillo. Rojo. Verde. Rojo. Amarillo. Rojo. Imaginemos que nuestras manos son las latas del spray, con las cuales vamos a trazar la primera letra de las siguientes palabras. Aprendo en casa. Empecemos. Trazamos la letra A de aprendo. Ahora la letra E de en. Y la C de casa. Vamos a añadir un reto para este ejercicio. En cada línea de la letra que trazamos, vamos a realizar los movimientos que yo haga. Síganme. Para la letra A, vamos a intercalar los pasos de criss-cross que se realizan de esta manera. Para la letra E, vamos a dibujar la letra con ambas manos al mismo tiempo y en espejo. Y para terminar con la letra C, vamos a hacer una especie de rebote con esa forma. Y al repetirlo 2 veces para cada lado, dibujamos la letra C trazándola con la mano. Ahora vamos a juntar todos estos movimientos y tendremos como resultado una pequeña secuencia de baile. Vamos a practicarlo con música. Una vez más. Eso es, muy bien. Recuerden que el arte viene de distintas maneras y podemos usarlo para mejorar nuestro barrio y cuidar los espacios que todos queremos usar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué bueno ha sido activarnos! ¡Sí! Pero nos falta algo muy importante. ¡Tomar agua! ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Bueno,
Estos días hemos estado viendo las terribles consecuencias de los desastres naturales, como el fenómeno de El Niño, que involucra no solo pérdidas materiales, sino, y sobre todo, vidas humanas. Sí, es bien preocupante. Si tan solo pudiéramos saber cuándo ocurrirá estos desastres, ¿nos podríamos preparar más? Pero no creo que sea posible saber con exactitud cuándo va a ocurrir un desastre en el futuro. Yo creo que debemos estar siempre alertas, porque sabemos que estas cosas pasan cada cierto tiempo. Así que mejor estar prevenidos desde ahora. Pero no todos los años son iguales. Por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, yo recuerdo que el año pasado no fue tan grave. Por lo menos, supe que no hubo tantas inundaciones. Creo que es momento de presentar nuestro reto de hoy. De probabilidad aprenderemos para ver con qué frecuencia a El Niño tendremos. Eso sí que sonó a adivinanza. Nuestro reto del día será aprender cómo podemos estimar la probabilidad de que se dé nuevamente el fenómeno del Niño en nuestro país de forma moderada o fuerte. ¡Wow! Eso suena súper bien. ¿Pero se podrá? Es decir, ¿se podrá saber cuándo ocurrirá otro fenómeno del Niño? Bueno, una cosa es estimar la probabilidad y otra es saber cuándo ocurrirá. Seguro que hoy entenderemos mejor esta diferencia. Cubi, ¿alguien sabe las últimas fechas del fenómeno del Niño? Tendría que acceder al árbol de la información para tenerlas todas. Pero recuerdo de 1983, 1998, 2003 y 2010. Disculpa que te interrumpa, Kubi. Las fechas son importantes. Pero me pregunto, ¿esas fechas tendrán alguna relación entre ellas? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer con ellas? Como son muchas, creo que las podemos organizar en un gráfico. Buena idea. Así las vemos todas juntas y quizás nos damos cuenta de que el fenómeno sucede cada cierto tiempo. ¿Gráfico? ¿Cuál nos serviría? Hay muchos tipos de gráficos. Yo les sugiero usar una línea de tiempo y vamos marcando los años en los que ocurrieron los fenómenos. Una línea de tiempo, como alguna vez hemos usado en historia. ¡Qué buena idea! Nunca hice una. ¿Me enseñan? ¡Claro que sí! Entonces, empecemos. Para eso, Decau nos va a ayudar. ¿Verdad, Decau? A ver, el primer fenómeno del Niño que mencionaste, Kubi, sucedió en 1983. Vamos a ponerlo aquí, al inicio. Ahora te toca, Kubi. ¿Cuál fue la segunda fecha? 1998. Yasmín, yo apunté que otro ocurrió en el 2003. Muy bien, entonces ese lo pondremos en el siguiente espacio. Hay algo que no me convence de esta gráfica. Ajá, ¿y qué es eso, Carmen? Creo que es el modo en el que estamos ubicando los años. Parece que el fenómeno ocurre luego de una misma cantidad de tiempo. Pero entre el fenómeno del Niño de 1983 y 1998 hay 15 años de diferencia. Y entre el de 1998 y el 2003 solo hay 5. ¡Qué buena observación, Carmen! Efectivamente, muy buena observación. ¿Cómo creen que podemos lograr que esa diferencia se vea reflejada en nuestra gráfica? ¿Se les ocurre algo? ¿Y si hacemos como una especie de regla? ¿Regla? No recuerdo bien el nombre, es algo como escalera o algo así, pero me refiero a que podemos hacer una marca cada 10 años. Por ejemplo, y luego poner los años en los que ocurrieron los fenómenos del Niño, en algún lugar entre esas marcas. Me parece una muy buena idea. Eso se llama escala. Escala, esa es la palabra que estaba buscando. La apuntaré. Gracias, Kubi. Así es, podemos hacer una escala en la que cada segmento equivale a 10 años. Bien, con esta escala de 10 en 10 podemos empezar con la fecha de 1980, 1990... 2000, 2010 y 2020. Y con esa escala ya podemos ubicar los años exactos.
¿Quieres hacerlo, Cubi? Sí. 1983, 1998, 2003, 2010, 2017. Muy bien, lo logramos. Ya tenemos nuestra línea de los fenómenos del niño. Miren, si miramos esta parte del gráfico, el fenómeno del niño ocurre cada 7 años. Sí, Juan, pero eso es solo una parte del gráfico. Si vemos bien en toda la recta, eso no es así. Tienes razón, Carmen. Es cierto, chicos. Si miramos bien toda la línea, no hay regularidad cada 7 años. Yo tengo una duda que me está dando vueltas en la cabeza. Cuéntanos, Carmen. Cubi dijo que esas eran las fechas que recordaba y coincide con lo que me dijeron mis papás. Pero creo que nos hacen falta más datos. Averiguar más. Tienes razón. Cubi, creo que es momento de pedirle ayuda al árbol de la información. El fenómeno del Niño ocurre desde hace 40.000 años. Eso quiere decir que lo sufrieron los incas y todas las culturas anteriores, ¿verdad? Exactamente, pero lo mejor va a ser que nos concentremos en los años de nuestra escala. ¿Hay más información sobre las fechas, Cubi? Sí, más fechas. Este fenómeno se dio en 1987, en 1992, aunque también en 1995, pero fue moderado. ¡Asu! Con tantas fechas ya me mareé. No hay por qué marearse, Juan. Vas a ver que cuando pongamos todas las fechas en la línea, nos ayudará a realizar una mejor estimación. Nuestro gráfico quedaría así. Ahora sí se ve más completo, Cubi. Esa es una línea de tiempo. Ahí podemos ver gráficamente cómo pasó todo. ¡Sí! Y ahora que tenemos un panorama más completo, podemos empezar a ver si hay algún patrón. Pero lo veremos después de la pausa. No se vaya muy lejos porque ya regresamos. Estamos de regreso en el mágico mundo de Decao. Hicimos una línea de tiempo con los años en los que ha ocurrido el fenómeno del Niño en el Perú, de forma fuerte o moderada. ¿En qué nos quedamos? En ver si había algún patrón. Podríamos buscar un patrón juntos, como en trabajo en equipo. ¡Excelente idea! ¿Quién comienza? Yo, de 1983 a 1987, hay 4 años. De 1987 a 1992 hay 5 años. Pero de 1992 a 1995 hay solo 3 años. Y de 1995 a 1998 hay 3 años. De 1998 a 2003 hay nuevamente 5 años, pero del 2003 al 2010 hay 7 años y del 2010 al 2017 nuevamente hay 7 años. Uy, es más difícil de lo que pensé. Me desanimo un poco. A mí también, la verdad. A mí también un poco. Los entiendo, pero todo ese esfuerzo no es en vano. Así como ustedes, muchos científicos intentan algo parecido, intentar estudiar a estos fenómenos para estar prevenidos. Por supuesto que ellos utilizan muchos otros recursos, como imágenes satelitales, sondas, boyas en el mar que miden muchas variables como la temperatura del agua, etc. Sí, pero nosotros queríamos encontrar una regularidad que tal vez nos permita saber cuándo esperar el siguiente fenómeno del Niño. Tal vez no sea posible predecir cuándo ocurrirá un fenómeno del Niño, pero por lo pronto han hallado algo muy interesante, que cada aproximadamente 5 años, un poco más o un poco menos, se produce un fenómeno del Niño fuerte. Pero no sabemos con seguridad cuándo sucederá y no le puedes preguntar al árbol de la información, Cubi. Creo que esa información no es posible pedírsela al árbol. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones en donde no es posible saber con exactitud qué pasará. A eso se llama incertidumbre. Se refiere cuando no sabemos con certeza qué ocurrirá o cuándo. Ahora que lo pienso, aprender a vivir con situaciones así nos permite estar siempre alertas. Y a nunca bajar la guardia. Siempre atentas y atentos.
Exacto. Me alegra que lo vean de ese modo porque precisamente es algo que debemos tener siempre presente. No esperar a que las cosas ocurran, sino tratar de anticiparlas para poder prevenir. Pero si no podemos realmente predecir cuándo ocurrirá, ¿podemos al menos tener una idea de qué tan posible es que ocurra? ¿Te refieres a la probabilidad? Por supuesto que sí. Los matemáticos desde hace mucho han intentado calcular qué tan probable es que algo suceda. Y seguro que ustedes usan muchas palabras relacionadas con eso. Por ejemplo, la palabra probable, luego hay ocasiones en las que decimos que algo es imposible. A veces decimos lo contrario, que algo no solo es posible, sino que es seguro. Exacto. Pero a los matemáticos les gusta ponerle un número a todo. Y así es, les gusta medirlo todo, o por lo menos asignarle un número para indicar cuando algo tiene más o menos posibilidad de suceder. Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes en tu bolsillo 5 caramelos, de los cuales 2 de ellos son de fresa y los 3 restantes son de manzana. Ahora, imagina que escoges uno sin mirar. ¿Qué es más probable, que sea de fresa o que sea de manzana? Fácil, como hay más caramelos de manzana que de fresa, es más probable que escoja uno de manzana. Excelente. ¿Y cuál sería esa probabilidad? 3. 3 es la cantidad de caramelos de manzana, pero esa no es la probabilidad. Para calcular la probabilidad de que el caramelo escogido sea de manzana, se divide la cantidad de caramelos de manzana entre el número total de caramelos. O sea, 3 entre 5. Así es. Eso sale 0,6. Exacto. Y si quieres expresar este valor como porcentaje, simplemente lo multiplicas por 100. A ver, 0,6 por 100 me da 60. Así es, o mejor dicho, 60%. ¿Y qué significa esto exactamente? Es una medida de qué tan posible es que ese evento ocurra. Por ejemplo, una probabilidad de 0% significa que es imposible que ocurra. Una probabilidad del 100% significa que es totalmente seguro que ocurra. O sea, que mientras más cerca de 100% es la probabilidad de algo, es más probable que ocurra. Exactamente. Me está gustando esto de calcular probabilidades. ¿Puedo probar con otro ejemplo? Por supuesto. Para eso tenemos que pensar en una situación que dependa del azar. O sea, que no se pueda saber por anticipado qué ocurrirá. Ya sé, una rifa. Por ejemplo, de una bicicleta. Si participo en una, ¿qué tan probable será que me la gane? Bueno, tendríamos que saber 2 cosas. ¿Cuáles? Pues, primero, ¿cuántos boletos de esa rifa se vendieron en total? Como es un ejemplo, supongamos que se vendieron unos 100 boletos. Y también, ¿cuántos boletos compraste? Bueno, digamos que compré solo un boleto. Pues en ese caso tendremos que dividir 1, el número de boletos que compraste, entre 100, el número de boletos totales. A ver, eso nos da 1 entre 100, 0,01, y si multiplico eso por 100, me da 1%. Eso es muy poquito. Casi 0. Bueno, no es mucho, pero tampoco es 0. Es una probabilidad muy baja. Tendría que comprar más boletos. Sí, si compraras más boletos, aumentaría el número de casos a tu favor y con ello tus posibilidades de ganar. Por ejemplo, si compras 10 boletos, la probabilidad de ganar la bicicleta sería 10 entre 100. Eso es 0,1 y si lo multiplico por 100, eso me da 10%. Bueno, algo es algo. Pero ojo que eso no te garantiza que vayas a ganar la bicicleta. La única forma de asegurar que te llevarás la bicicleta sería... Que compre todos los boletos. Sí, pero no creo que sea una buena idea. No veo cómo podría aplicar esto al caso del fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque no es igual al ejemplo de los caramelos o de la rifa.
Tienes razón. Hay muchas situaciones en la vida en que no es posible calcular la probabilidad, como en los casos anteriores. ¿Y qué se hace en esos casos? Una manera de calcular una probabilidad de un evento es pensar qué tan frecuentemente ocurrió eso en el pasado. Ya entiendo. Si algo ocurrió muchas veces en el pasado, podríamos creer que es más probable que ocurra en el futuro. Pero, ¿cómo hacen para ponerle número a eso? Pues la clave está en algo que se llama frecuencia relativa. Veamos un ejemplo para entender qué significa. Supongamos que una persona debe someterse a una operación. Si quieres saber si esta es riesgosa o no, ¿qué podría hacer? Yo sé. Le preguntaría al médico cómo le fue a otros pacientes suyos operados de lo mismo en el pasado. Por ejemplo, de 100 pacientes que operó, solo 3 tuvieron complicaciones. Podemos decir que la operación tiene un riesgo muy bajo, de 3%. Así es. Aunque el procedimiento que acabamos de emplear es muy parecido al que empleamos para calcular la probabilidad, en realidad lo que hemos calculado se llama frecuencia relativa. Es decir, el resultado de dividir la cantidad de veces que algo ocurrió en el pasado entre el número total de casos. ¡Ya entiendo! Con eso podemos tener una idea de qué tan posible es que el siguiente año haya un fenómeno del niño. Les propongo algo. Calculemos primero la frecuencia relativa considerando los últimos 5 años, o sea, desde el 2016 hasta el 2020. En ese tiempo solo hubo un fenómeno del niño moderado o fuerte. Si seguimos lo que nos enseñaste, tendríamos que dividir 1 entre 5, que nos da 0,2. Para sacar el porcentaje, tendríamos que multiplicar 0,2 por 100, y el porcentaje sería 20%. ¡Excelente! Veamos si hay algún cambio si calculamos la frecuencia relativa en los últimos 20 años, o sea, desde el 2001 al 2020. ¿Cuántos fenómenos del niño fuertes o moderados ocurrieron? Ocurrieron 3 fenómenos del niño. Entonces dividimos 3 entre 20. Eso nos daría... Uy, eso sí que está difícil para dividir. ¿Nos ayuda, Cubi? ¡Claro que sí! Los números son mis amigos también. 3 entre 20 es 0,15. Y para sacar el porcentaje, multiplicamos el 0,15 por 100, que nos da como resultado 15%. O sea, el valor cambió. Jazmín, ¿puedes darnos un ejemplo más para entenderlo mejor? Claro que sí. Por ejemplo, si solo analizáramos los años del 2004 al 2016, serían 13 años y solo en uno se presentó un fenómeno del niño. Eso nos daría una frecuencia relativa de 1 entre 13. Cubi, ¿nos ayudas? 0,076, o sea, 7,6%. Ese porcentaje es bien bajo, ¿no? Así es, Laura. Si consideramos esos años, es bajo. Por otro lado, si consideramos los años de 1992 a 1995, serían 2 fenómenos del niño en un periodo de 4 años. Esa división sí la puedo hacer rápido. 2 entre 4 da 0,5. Esa es una frecuencia relativa del 50%. Sería un valor mucho más alto, ¿verdad? ¡Ah, claro! Laura tenía razón con eso de compensar, porque si consideramos periodos muy pequeños, los valores pueden variar demasiado. Exactamente. En general, si deseamos estimar la probabilidad usando la frecuencia relativa, mientras más datos, mejor. Entonces, tomando en cuenta los datos de los últimos 40 años aproximadamente, podemos decir que una estimación de que ocurra un fenómeno del niño fuerte o moderado es del 20%. Eso es bajo, ¿no? Pues eso depende, Cubi. No se olviden que estamos hablando de la ocurrencia de un fenómeno que puede ocasionar muchas pérdidas materiales y muertes. Es verdad, ese 20% de frecuencia relativa es un montón, considerando las consecuencias. Eso de calcular y estimar probabilidades me ha gustado. Así podemos estar más preparados, ¿no?
Sí, Cubi, es importante que aprendamos a calcular o al menos estimar las probabilidades de eventos como estos para tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Y ya casi estamos al final, pero no podemos irnos sin hacer un brevísimo repaso de lo más importante que aprendimos hoy. Repasar lo aprendido debemos, para no olvidarnos de los conocimientos que ahora sabemos. ¿Qué es lo más importante que aprendieron hoy? Empiezo yo. Calcular la probabilidad de algo es ponerle un valor a la posibilidad de que eso ocurra, como el ejemplo de calcular la probabilidad de ganar una rifa. Muchas veces hacer este cálculo no es posible, pero en esos casos podemos analizar la frecuencia con lo que ocurrió algo en el pasado para tener una idea de qué tan probable es que ocurra en el futuro. En el caso de los eventos de la naturaleza, como es el caso del fenómeno del Niño, es bueno tener un registro de cuándo sucedieron. Eso nos va a ayudar a saber con qué frecuencia ocurre y así estar siempre prevenidos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Hasta mañana, Laura, Carmen y Juan. ¡Hatajana! Aquí sin cama. ¡Chao!